Vamos a entrar a ver ahora la unidad 7, donde vamos a retroceder un poquito en nuestro camino, digamos, y vamos a volver a revisitar algunos conceptos de capa 3. Nosotros acabamos de ver lo que es transporte con TCP, las distintas modificaciones o optimizaciones, mejor dicho, que se le hicieron al protocolo. Vamos a ver nosotros, analizar un componente más que es el componente de ruteo externo. Ruteo externo junto con lo que es calidad de servicio y MPLS ofrecen todo el contenido de la unidad 7, que nosotros la ponemos como ruteo avanzado, por así decirlo, donde vamos a ver, como ya hemos comentado, los temas más en el borde de la tecnología de esta asignatura, ¿sí? La estructura de la clase de hoy entonces es ruteo externo. La idea es por qué surge, cuál es la idea, por qué necesitamos un protocolo de ruteo externo, la estructura de la Internet original, el concepto esencial de lo que son sistemas autónomos. Todo esto sumarizado en lo que es el protocolo BGP y la estructura de la Internet actual. Un poco así terminamos este tema de ruteo externo. Esencialmente, ¿por qué surge el ruteo externo? Porque hay un ruteo interno, ¿sí? Ruteo interno, usted ya lo hemos visto, esencialmente consiste en cómo propagar información de accesibilidad, de enrutamiento dentro de una red de una organización. ¿Está? Esos protocolos en realidad no son muy diferentes. Una organización puede tener protocolos de ruteo estático, dinámico, basados en RIP o en OSPF o en lo que fuera, o pueden tener inclusive un conjunto de redes hechas manualmente, un ruteo estático manual, ¿no es cierto? Todas estas estructuras no difieren mucho de lo que fue la estructura original de la Internet, ¿no es cierto? Que como ustedes ya saben, surgió a partir de lo que era el proyecto de la ARPA y el primer antecesor, que fue la ARPANET. La ARPANET fue una red que conectaba distintos organismos que estaban investigando justamente todo lo que es esto de TCP/IP, y estos organismos esencialmente eran básicamente universidades, a empresas, centros de investigación y algunas entidades militares. Recuerden que ustedes que esto arrancó como un desarrollo militar. Bueno, todos estos organismos estaban probando los protocolos, y qué mejor manera de probar los protocolos que en la misma red de las organizaciones que estaban investigando. Entonces, esencialmente, en distintas ubicaciones se probaban los protocolos, se probaban distintas versiones, se iban ajustando algunas cosas y estaban todos conectados mediante una red que se llamó Backbone. Backbone viene de columna vertebral, esencialmente en inglés. Y bueno, esencialmente la estructura era esta, ¿no? La ARPANET original conectaba a todos los sitios, ¿no es cierto? Y mediante ruteadores, que en este caso los llamamos ruteadores de núcleo, porque digamos representan la última instancia donde hay información de ruteo. Cada sitio era libre de implementar la política de enrutamiento que quisiera, ¿no es cierto? Siempre y cuando se conectara directamente a un ruteador núcleo que a su vez se conectaba a todo el resto de la ARPANET, ¿no? Esencialmente estos ruteadores tienen la misión obvia de cuál es: aprender información de ruteo de todos los otros sitios y distribuirla en el sitio local, y el camino inverso, ¿no? Publicar toda la información de accesibilidad desde esa ubicación. ¿Está? Estos fueron entonces los primeros desarrollos, y esencialmente se basó en lo que es, ya le digo, redes en cada una de las organizaciones vinculadas a un ruteador núcleo, ¿no es cierto? Y la red global. Obviamente, como en todos los desarrollos, empezaron a haber problemas, ¿no es cierto?, en este ruteo de backbone, ¿no? ¿Qué pasa con las rutas por omisión? Supónganse que este ruteador núcleo no tiene la información, o sea, llega un prefijo de red cual él no conoce. Entonces, supónganse que tiene una ruta por defecto al ruteador 2. Este ruteador tampoco conoce ese prefijo, tiene una ruta por defecto al ruteador N, ¿no es cierto? Y vuelve hasta acá. O sea, aquí se produce lo que se llama un ciclo de ruteo, porque nadie tiene la información consolidada de saber cuáles son los prefijos válidos y cuáles no, si hay una ruta por defecto. Entonces, ¿cuál es la solución? Muerto el perro, se acabó la rabia. Decimos, en un sistema de núcleo no puede haber rutas por defecto. Esta es una primera restricción, ¿se entiende? Lo contrario también es cierto. Estos ruteadores conocen todos los prefijos que existen.
Entonces, estos ruteadores tienen que tener información consolidada de toda la topología. ¿Está? Si hay un prefijo de red que ellos no conocen, directamente, ¿qué tendrán que hacer? Descartar el datagrama, notificar al origen. Este prefijo no existe. Sí, o sea, no existen las rutas por defecto. ¿Se entiende esto? Bien, esta es una primera restricción. Nosotros entonces tenemos la estructura de la Internet conectada, podríamos pensarla que son ruteadores de sitio conectados a un sistema central, ¿no es cierto? Obviamente, acá hay varios problemas, el de las rutas por defecto. Si el sistema central falla, la conectividad total falla, ¿no es cierto? Esto fue uno de los primeros problemas que los diseñadores quisieron superar. Porque estamos hablando de una red militar. ¿Se acuerdan cuál eran las ideas? Una red que sea resiliente, que soporte, digamos, la desaparición, por decir algo, de la mitad de los ruteadores y que la otra mitad siga funcionando. Bueno, esto claramente atenta contra ese principio de diseño, ¿no? De todas maneras, la ARPANET original empezó a como dividirse o generarse varias redes similares y que como se iban superponiendo, había nodos que pertenecían a ambas redes. La National Science Foundation, por ejemplo, creó la NSFNet, como un ejemplo, que tenía nodos conectados con lo que era la ARPANET, o sea, empezaban a aparecer varias redes de núcleo similares, las organizaciones tenían las suyas propias. Empieza un poco a generalizarse el tema. Acá aparece el otro problema. ¿Qué pasa si yo quiero conectar dos backbones? Bueno, empieza a complicarse la cosa. Por ejemplo, ¿qué camino puede seguir host 3 para llegar a host 2? Y puede pasar por este ruteador o por este otro. ¿Cuál será el mejor camino? Depende, ¿no es cierto? No es fácil redistribuir la información entre los dos núcleos. ¿Está? Empiezan a aparecer este tipo de inconvenientes. Una posible solución de cómo... tampoco es sencillo saber qué prefijos están acá y qué prefijos están acá. ¿Está? Y programar esto, decir, sí, que vaya este por acá cuando uno lo tiene que llevar a reglas, no es tan fácil, ¿no? Entonces, una primera solución fue decir, bueno, tenemos dos núcleos, entonces tenemos como un core dividido, ¿no? Hay un conjunto de rutas que están acá, y unimos ambos núcleos con rutas por defecto. Pero ya sabemos nosotros qué pasa con la ruta por defecto. En un sistema de núcleo no puede existir. O sea que esta solución, por más ser una solución ad hoc, no terminó funcionando. Por si fuera poco, aparece otro problema, que es el problema de salto extra. Supóngase que yo tengo un ruteador que es no núcleo. ¿Está? El ruteador no núcleo elige uno de sus ruteadores núcleo como su ruteador por defecto. Este sí puede tener rutas por defecto porque no pertenece al core. Supóngase que él elige a este como el ruteador por defecto. ¿Sí? Si este ruteador tiene que comunicarse con una red que está acá, va a mandar, como no conoce el prefijo, lo manda por acá, este sabe y lo manda para este lado. Entonces estamos introduciendo un salto extra. El salto extra es inevitable cuando yo conecto routers que no pertenecen al core y que tienen rutas por defecto, porque sea cual sea el ruteador que elija, ese no va a tener todas las redes disponibles. Siempre va a haber un salto adicional. ¿Está? Otro problema que caracteriza al sistema de enrutamiento de núcleo es que no tiene generalidad. O sea, fíjense que todos los ruteadores tienen que conectarse sí o sí a un ruteador núcleo. Está en forma directa o al menos con un salto. Esto hace que la estructura sea muy plana. Ustedes necesitarían 3 o 4 saltos para llegar al core del enrutamiento. Esto a veces no es posible. Imagínense una internet conectada hoy con miles de millones de dispositivos donde cada uno esté a 3 saltos de los ruteadores centrales. Una locura, muy poco general. No escala bien esa solución, ¿sí? Entre otros de los problemas. Pero el problema principal probablemente sea el de las redes ocultas, ¿sí?
Si nosotros ampliamos la visión nuestra de la red de una localidad determinada, nosotros vamos a dar cuenta que atrás del ruteador núcleo, digamos, está la red local, los ruteadores internos, por así decirlo, conectados a niveles arbitrarios, ¿no? Acá surge un problema. ¿Quién tendría que anunciar la accesibilidad a la red 4? Como sé que la red 4 o se puso activa ahora o estaba activa y se cayó. ¿Quién es el responsable de anunciar eso? ¿Quién les parece a usted? ¿Ruteador 4? Bueno, pero el ruteador 4 no está conectado al core. Él está bien, puede anunciar, pero él no tiene acceso directo al core. El que tiene acceso directo al core es el ruteador 1. Pero el ruteador 1 tiene el problema inverso. Él no está conectado a la red en forma directa. ¿Se entiende? Hay un problema fundamental acá, que este ruteador está anunciando redes que para él están ocultas. ¿Sí? Porque él aprende la información de enrutamiento, pero en realidad no tiene toda la información. La solución a esto es darse cuenta que en realidad el responsable es ruteador 1, pero necesita de alguna manera tener la delegación, por así decirlo, de que él sea responsable de anunciar todo esto. Y acá aparece un concepto que es técnico y no, perdón, es administrativo y no técnico. Lo que nosotros necesitamos introducir es el concepto de sistema autónomo, es decir, todo esto que está acá es un sistema autónomo con un ruteador que va a ser encargado de informar toda esta accesibilidad. Pero este ruteador, para informar la accesibilidad, tiene que obtenerla primero, ¿sí? Los otros ruteadores tienen que saber que él es el delegado, por así decirlo, de esta organización para informar el ruteo. Entonces, lo que nosotros estamos introduciendo es el concepto entonces de sistema autónomo. El sistema autónomo, como les comenté, no es un concepto técnico, sino administrativo. Un sistema autónomo es el conjunto de redes y ruteadores administrados en forma centralizada por una organización única. ¿Está? Esto empieza a poner claridad en esa pregunta. Yo le dije una vez, ¿se acuerda que decíamos? Piense que si yo acá me conecto a www.google.com, yo puedo pensar que yo estoy en la misma red que el servidor de Google, porque si no, no me conectaría. Hay como un camino de cobre desde mí hasta Google, o sea, pero realmente yo no estoy en la misma red que él. La conexión atraviesa distintos sistemas autónomos, justamente su nombre lo dice, que tienen distintas políticas de enrutamiento, distintas formas de permitir o no permitir el acceso por ese sistema autónomo a la red. Y esencialmente, el concepto de sistema autónomo entonces es un conjunto de redes y ruteadores administrados en forma centralizada por una entidad única, ¿sí? Esa entidad es la responsable de definir todas las políticas de ese sistema autónomo. Entre ellos, por ejemplo, política de enrutamiento, política de direccionamiento, asignación de direcciones. Los sistemas autónomos se identifican mediante un número único. Ustedes registran el sistema autónomo en la IANA y le dan un número que es irrepetible. Ustedes son el sistema autónomo 12.148. Y este número no se repite en ningún otro lado de la red. Y ustedes son responsables por lo que este sistema autónomo publique hacia la red y del tráfico que reciba. ¿Se entiende? Entonces el concepto no es técnico sino administrativo. Quiero que quede claro esa parte. ¿Se entiende hasta acá? Claro, depende, sí, pueden ser, normalmente son los proveedores de servicios. Pueden ser las organizaciones, la UTN tiene su propio sistema autónomo. ¿Sí? Y no es proveedor de servicio, tiene sistemas, tiene enlaces con otros proveedores. Pero justamente la UTN, por ejemplo, puede tener enlaces con otros proveedores, pero no pertenece al proveedor. Si yo me conecto con, supónganse que este fuera Telecom, si yo me conecto con una DSL a Telecom, yo formo parte de la red de Telecom. Yo estoy dentro del sistema autónomo de ellos. La UTN le compra un enlace a Telecom, pero no está en el sistema autónomo de Telecom. Es un sistema autónomo aparte. Tiene relaciones de pares con él. ¿Se entiende? Fíjense que es muy buena la pregunta porque ilustra a las claras lo que es el concepto administrativo del técnico. Técnicamente estamos los dos metidos dentro del arbolito de Telecom.
Administrativamente somos distintos, un cliente de ASL que una organización que tiene su sistema autónomo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora sí nosotros podemos generalizarnos nuestro concepto de lo que es la Internet y la Internet entonces la empezamos a visualizar como un conjunto de sistemas autónomos. A mí me gusta dar la idea de que los sistemas autónomos son como burbujas. Y ustedes pueden pensar que la Internet es como una gran espuma. En la espuma hay burbujas más grandes, más chiquititas, y entre todas, de alguna manera, forman una unidad. Pero cada burbuja es independiente de las otras. ¿Sí? Define sus propias políticas de enrutamiento, de direccionamiento, de tráfico entre los sistemas autónomos y demás. Los sistemas autónomos están conectados, en esta etapa todavía, a ruteadores que son ruteadores núcleo. Entonces, nosotros podemos pensar, la Internet cuando evolucionó hacia los sistemas autónomos, sigue formando el backbone, pero de sistemas autónomos. ¿Está? Un paréntesis, fíjense, nosotros vamos a terminar este estudio, ya les spoileo la película, con BGP. Fíjense las cosas que tiene que hacer BGP, todo esto que nosotros lo estamos diciendo, en forma coloquial hay que implementarlo en un ruteo basado en políticas. De aquí la complejidad. Bueno, vamos a definir entonces cómo sería, vamos a analizar lo fundamental, digamos, la parte de la estructura yo creo que no es tan compleja darse cuenta que una organización es libre de poner la organización que le parezca dentro de un sistema autónomo, siempre y cuando cumpla con el requisito fundamental que es definir uno o varios interlocutores de ese sistema autónomo. ¿Para qué? Para que conecten con todos los otros. Pues si no, la información de acá no sale. ¿Está? Entonces se definen, el protocolo por omisión que se usa hoy es BGP, es la mejor solución que hay, no es óptima, tiene muchos problemas, pero como se dice ahora es lo que hay. ¿Sí? Lo que se desarrolló y lo que funciona y tiene viso que va a estar un buen tiempo. Entonces BGP hoy ubico en lo que es ruteo externo. Entonces básicamente hoy lo que hace un sistema autónomo es definir un BGP speaker, ¿no? un ruteador por cada sistema autónomo, establecer relaciones con los otros speakers de los otros sistemas autónomos y empezar a intercambiar información. Obviamente los ruteadores que corren BGP también corren ¿qué cosa? Algún protocolo de ruteo interno, como RIP, como SPF. Acá donde empieza a tener sentido esos campos que veíamos en RIP 2 y OSPF, que era tag o etiqueta para poder saber qué información viene de afuera y qué información es propia del sistema autónomo. Bueno, BGP obviamente significa Border Gateway Protocol y esencialmente este protocolo es el que define, como hemos dicho, el intercambio de información entre sistemas autónomos. Bueno, vamos a ver algunos de las características versión 4, o BGP 4 como se lo ve por ahí. Permite comunicación entre sistemas autónomos, permite la coordinación entre varios BGP speakers del mismo sistema autónomo. Usted tiene un sistema autónomo, de más está decir que un sistema autónomo es una red de una envergadura, digamos, mediana a grande. Obviamente no todas las organizaciones tienen un sistema autónomo asignado. La mayoría, como dijo el compañero, pertenecen a los proveedores. Pero digamos, ubiquémonos en una red donde hay BGP implementado. En esa organización probablemente haya más de un camino externo del sistema autónomo. Entonces hay que coordinar la función que cumple cada uno de esos BGP speakers dentro del sistema autónomo, que no es algo trivial, digamos. BGP propaga información de accesibilidad. Acá no pierde un poco sentido el tema de las métricas, ¿sí? Nosotros nos mandamos costos. Normalmente hay un solo camino a un determinado sistema autónomo. ¿Está? Yo lo que informo es accesibilidad. También se pierde un poquito el concepto de vector, distancia o estado de enlace. Nosotros lo habíamos puesto como frutilla o chocolate, digamos. En realidad, BGP tiene un paradigma distinto que es vector camino. O sea, se informan los caminos a seguir a un determinado sistema autónomo. Ustedes quieren saber cómo llegar de un sistema autónomo a otro y probablemente van a recibir anuncios de distintos caminos posibles. Seleccionarán los caminos
mediante métricas, entre comillas, pero que no son valores, no solo costo, retardo, sino también si puedo pasar por ahí o no, restricciones de tipo administrativas. Todas estas restricciones se las engloba con el paradigma de coloreado de rutas. En algún punto BGP la abstracción que usa es de colorear las rutas y elige las rutas que tienen el mejor color, por así decirlo. Conjunto de atributos más adecuado. Siempre tenemos el paradigma del próximo salto. De hecho, la accesibilidad en BGP se implementa como una secuencia de sistema autónomo que hay que atravesar. ¿Se entiende? O sea, yo para llegar de este sistema autónomo a este otro tengo que atravesar varios. Bueno, justamente el vector camino es los sistemas autónomos que yo tengo que atravesar. Ruteo basado en políticas. Acá no solo estamos hablando de cantidad de saltos, ancho de banda, retardo, sino puedo pasar por ahí o no, me conviene, me van a dejar pasar. ¿Sí? Los intercambios en BGP se hacen utilizando TCP, una conexión confiable. Los vecinos BGP, los BGP speakers, establecen sesiones TCP que se mantienen durante todo el tiempo. Estas son las sesiones que podían ser candidatas a los grandes volúmenes de información que mencionaba cuando hablamos de TCP. Al ser cantidades tan enormes de información, se hacen normalmente actualizaciones incrementales. Dos vecinos BGP, una vez que se estabilizan, mandan básicamente actualizaciones incrementales, como un backup incremental, digamos. Mando todo lo nuevo y lo que ya está retirado, que es viejo, digamos. Sobre lo mismo no se manda toda la base porque es gigantesca. Obviamente tiene soporte de CIDR, agregación y sumarización de rutas y un protocolo de autenticación para justamente autenticar los speakers. Si nosotros tuviéramos que definir BGP con un solo concepto, es accesibilidad administrativa. Técnicamente las redes pueden estar disponibles, pero hay que ver si administrativamente están realizadas las relaciones de peering. Los sistemas autónomos controlan no solo a qué otro sistema autónomo dejo pasar, sino qué información de los sistemas autónomos está permitido pasar por ahí o no. Esto se denomina tránsito selectivo entre el sistema autónomo. Por ejemplo, fíjense si a Microsoft le va a interesar que su información pase por el sistema autónomo de Apple. Probablemente no. Entonces, va a aplicar algún determinado filtro. Cuando elija caminos a determinado sistema autónomo, va a decir, che, pero por acá y por acá yo no quiero pasar. Entonces, esos caminos que tienen ese sistema autónomo no pasan. Si quieren ponerlo en otro ejemplo, fíjense si le va a interesar al de Norcorea que la información de él pase por, no sé, por Occidente. O sea, obviamente que no. Entonces, esa es una restricción. Y ustedes pueden filtrar, digamos, qué vectores caminos quieren utilizar para qué circunstancia. Todo esto se plasma en relaciones entre pares BGP. O sea, la relación entre pares es mucho más que la relación de vecinos de OSPF, ¿no? Define, bueno, justamente los acuerdos de peering son normalmente entre los proveedores y eso ya hay aspectos hasta inclusive económicos por ver. Porque antes de que haya conectividad de la red de Claro a la de Movistar, y tienen que ponerse de acuerdo en cuánto van a cobrar concretamente, por ejemplo. ¿Cuánto sale el tráfico que pase por acá? ¿Y cuánto me cobrás vos para que yo venga por allá? Por ejemplo, son todos acuerdos que se hacen, que son todos cuestiones administrativas. Se puede definir tráfico permitido y tráfico prohibido, basado obviamente siempre en el sistema autónomo. Todo esto que nosotros lo estamos comentando es muy interesante hablarlo en forma coloquial, pero cuando tenemos que llevarlo a la implementación es extremadamente complejo. Sumen todo eso a la sincronización de qué información anuncia qué BGP, por ejemplo, contra cuál está puesto. Hay una cosa interesante que la vamos a mencionar más adelante, pero se las cuento ya. Todo lo que ustedes hacen en BGP se ve en la Internet conectada total. Entonces, cualquier error de configuración que ustedes hagan se ve en la conectividad del resto. Si ustedes son los administradores BGP de un proveedor de servicio, decisiones que ustedes tomen van a influir en el tráfico de otro sistema autónomo o ni hablar de sus clientes. ¿Se entiende lo que digo? Lo que ustedes hacen lo ve la Internet conectada. Y de hecho hay veces que si ustedes meten suficientemente bien la pata, le pueden bajar el sistema autónomo completo. Pues si empiezan a propagar prefijos
que están mal configurados, nadie les va a prohibir, pero le bajan el sistema autónomo entero y se quedan sin... ¿Cómo? El otro, tus vecinos. Y además hay un sistema de arbitraje de ruta que lo vamos a ver al final, pero esencialmente si un proveedor de servicio más grande se da cuenta que estás propagando información errónea, y ya te digo, te baja la conexión de vecino y chao. Y todas tus rutas que pasaban por ahí quedan inaccesibles. O sea, en concreto, todo lo que ustedes hagan en BGP se ve en el momento en los vecinos. Y no está bueno que el de AT&T te llame y te diga, che, configuraste mal tu máscara y estás mandando verdura para todo el hemisferio, digamos, ¿sí? Entonces, una cosa importante es que, bueno, esto lo comentábamos ya, BGP utiliza un solo camino, no hay varias alternativas. Normalmente se elige una ruta, una secuencia de sistema autónomo para llegar a un destino determinado. Obviamente el BGP también corre un IGP. De acá viene que normalmente son dos entidades que están corriendo juntas, el IBGP y el EBGP, el interno y el externo. Normalmente la relación con los protocolos de ruteo interno se hace mediante lo que es redistribución y etiquetado de rutas, ¿sí? Algunas otras características: importación y exportación de rutas. Bueno, esto es lo que comentábamos hoy. La forma real de implementar todo esto es mediante etiquetas, filtros y listas de control de acceso a las rutas aprendidas. Van a ver ustedes también un poquito más adelante en esta misma unidad que se puede pensar en soluciones. Todo esto tradicionalmente fue, entre comillas, manual, digamos, o sea, administradores de red que de alguna manera dan de alta o de baja prefijos de red, concretamente. Podemos pensar ya en soluciones un poco más de alto nivel, ¿sí? Más automatizadas. Una cosa importante de darse cuenta es que BGP no garantiza la convergencia. O sea, BGP es un protocolo de información de accesibilidad, pero por todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, BGP puede fallar. Y si falla se da en problemas de conectividad. Probablemente a más de uno se dio cuenta por ahí que no anda una cosa, dejó de andar, o bueno, a veces son problemas no del proveedor, sino de la red conectada. No me acuerdo el último rol así, pero ahora les vamos a mostrar al final una serie de páginas donde ustedes pueden acceder a información de BGP en tiempo real, de la información de ruteo actual en tiempo real. Estas páginas obviamente son de los administradores porque cuando hay un problema lo primero que los tipos ven es a ver si hay algo en la internet conectada, digamos, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía. Bien, y bajando un poquito, cuando nosotros hablamos de anuncios BGP, lo que estamos hablando son prefijos de red y atributos. O sea, eso es lo que anuncia BGP. Que concretamente es lo que nosotros necesitamos saber. Para este determinado prefijo de red, estos son los atributos. Y dentro de esos atributos, probablemente el más importante sea el camino del sistema autónomo. Entonces, concretamente, o sea, para después de volar tanto, bajar a la realidad, lo que nosotros, básicamente lo que va a anunciar BGP es un prefijo de red y un conjunto de atributos de ese prefijo. Entre los cuales, probablemente el más importante, como les decía, es el de camino o AS-PAD. ¿Dudas hasta acá? Bien. Los mensajes en BGP son 4, ¿no? Un mensaje, como ya deberían estar acostumbrados, que es de inicio de sesión, de saludo. Un mensaje de actualización, que son básicamente prefijos de red que no estaban y están siendo informados, o prefijos que se habían puesto ahí y ahora se retiran. No sé, son los dos casos que hay, las actualizaciones incrementales. Un mecanismo de notificación de errores en BGP, errores que pueden suceder. Y finalmente, algún mecanismo de keep alive para saber que un vecino que no me está mandando notificaciones sigue activo. Acuérdense que BGP es un proceso. En TCP como tal proceso puede haberse colgado, reiniciado, y si el otro apagó y prendió el router, yo acá no me entero si no hay mensaje. Entonces, con este Keep Alive se sondea a los vecinos, teniendo en cuenta justamente la importancia de la relación de vecindad en BGP. Bueno, todos los mensajes BGP, los 4 mensajes que hemos mencionado,
arrancan con el mismo formato, un marcador de 16 octetos, ¿no es cierto?, con un patrón determinado, que lo que sirve, fíjense qué interesante, es para separar cada uno de los mensajes BGP. Pensemos, los mensajes BGP viajan en una conexión TCP. Entonces, si la conexión es un stream no estructurado de octetos, entonces necesito poder separar dónde terminó un mensaje y dónde empezó el otro. Entonces, esta función la hace el marcador, que viaja, como dijimos, en un segmento TCP y justamente marca el fin de un mensaje y el inicio de otro. Después tenemos longitud del mensaje y el tipo. Dentro del tipo, ¿qué irá? Uno de los 4 que pusimos antes, ¿no? Este marcador entonces es el que arranca antes de cada mensaje. El mensaje open es bastante sencillo. Tiene una versión, típicamente versión 4. Mi sistema autónomo, ¿qué será? El número asignado en forma unívoca a este sistema autónomo. De nuevo, no tiene sentido hablar de BGP si no hablamos de los sistemas autónomos que lo componen. Y cada BGP dice a qué sistema autónomo pertenece. Este número es único, no puede haber dos, no puede pertenecer a dos sistemas autónomos de un router. Temporizador de espera, digamos, hold time, o sea, para saber cuánto tiempo hay que esperar hasta declarar un ruteador muerto. Identificador BGP, un campo de 32 bits, ¿qué será? Lo mismo que en OSPF, una dirección IP. Una de las direcciones IP que está configurada para el ruteador. Finalmente, para la función de autenticación, un código y datos de autenticación. Generalmente un hash o un protocolo de encriptación o lo que fuera. ¿Está? Este es el mensaje open. ¿Sí? Se manda como un hello y el otro obviamente tiene que aceptar la relación y ahí queda establecida la sesión TCP. Probablemente el mensaje update sea el más importante. Como les comentaba, el mensaje update viene una sección que es prefijos de red retirados, antes informados que ahora no están válidos, y lo contrario, registros nuevos, ¿no es cierto?, que se van a informar. Primero informo las que voy a retirar. Estos son todos los, pongo la cantidad o la longitud, mejor dicho, de la parte que voy a retirar. Todos los prefijos, todos los anuncios de redes que están retiradas. Y finalmente, longitud de los PAD. Los mensajes PAD son las redes nuevas, ¿sí? Y mando todos los atributos, o sea, la longitud de este mensaje, todos los atributos y las redes a las cuales se aplican estos atributos. Dentro de los atributos BGP irán justamente todo lo que hoy les comentaba, ¿no? Básicamente el ASPAD. Y entonces acá tenemos prefijos, atributos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más en detalle cómo se codifican tanto los prefijos como los atributos que vienen acá, ¿no? Las redes de destino se utiliza una nomenclatura comprimida para ahorrar espacio. Básicamente yo tengo que mandar un prefijo de red y una máscara. En vez de mandar 255, 255, 255, 240, por ejemplo, 4 octetos, mando en un campito nada más la longitud del prefijo, ¿no es cierto? Acá yo puedo contar hasta 255, así que me sobra. Y el prefijo de red nada más. Está, entonces, yo mando acá 24 y sé que a esta dirección le tengo que aplicar una máscara 24. Así se informan las direcciones de los prefijos de red, digamos. ¿Está? Esto viene acá. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo se codifica esto. Esto se entiende, ¿no? Es claro esto. Acá vienen, este prefijo viene acá. Todos los prefijos con ese formato a los cuales se le aplican estos atributos. Y los atributos en BGP tienen un formato que se usa mucho en muchos protocolos ahí, que es el TLB, tipo, longitud, valor. Probablemente lo hayan visto ya esto también en otro contexto del sistema operativo. La tupla TLB, tipo, longitud, valor. Generalmente el campo tipo está definido por unas banderas, ¿no es cierto? Y el campo tipo en sí, la longitud indica justamente la longitud del atributo y el valor que tiene ese atributo, ¿sí?
Para cada campo tipo, el campo tipo en realidad está compuesto de dos subcampos de 8 bits, uno de unas banderitas con un significado que está indicado aquí y finalmente el tipo en sí, ¿no? Las banderas son si es un atributo requerido u opcional, si es transitivo o no transitivo, si es completo o parcial, si la longitud es de un octeto o de 2 octetos y finalmente no usados. Esto es bastante sencillo, ¿no? Está hablando todo esto de este tipo en particular, si es requerido, opcional, transitivo, si el campo de longitud es de 1 o 2 octetos y nada más, ¿sí? ¿Qué tipo de valor son, o sea, qué tipo de tipo puede venir acá? Todos estos atributos. Hay muchos otros más, pero en esto está lo fundamental que comunica BGP. De nuevo, para cada prefijo de red que yo haya formateado con ese formato que estaba, le aplico uno o cualquiera o muchos de todos estos atributos. Cada atributo tiene una combinación TLB distinta, ¿no? Acá hay atributos que serán transitivos, que serán no transitivos, que serán opcionales, que serán requeridos, que tendrán longitud de 1 o 2 octetos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. El atributo origen, ¿qué será? Ni más ni menos que el sistema autónomo que anunció eso. Fíjense que esto no es lo mismo que esto que está acá. Mi sistema autónomo. Porque estoy enunciando un prefijo que me puede haber enunciado otro. ¿Se ve? Entonces ese sería un ejemplo de un atributo transitivo. Ese me lo informaron, yo lo informo como me lo dije. ¿Quién originó esta información? Este es el fundamental, el ASPAD. Típicamente, ese prefijo de red, desde mi visión, tengo que atravesar por todos estos sistemas autónomos. ¿Cuál es el próximo salto para ese prefijo? Multi-exit discriminator es un parámetro especial para poder elegir entre varias salidas BGP. Esto sirve, entre otras cosas, para organizar a los BGP speakers dentro de un sistema autónomo. Preferencia local, agregado atómico, el ID del originador, bueno, muchos atributos. Esencialmente lo más importante por ahí son estos tres que están acá. ¿Sí? No me acuerdo. No me acuerdo. Sinceramente no sé. Te lo averiguo para la próxima clase. Entre origen y originator. Bueno, origen es el sistema autónomo y originator ID puede llegar a ser el ID del ruteador, por ejemplo, pero es opinión, no información. ¿Está? La idea fundamental acá es ver eso, digamos. ¿Cuáles son los atributos asociados a cada prefijo? Estos atributos se formatean como una tupla TLB y van en la información de la accesibilidad, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo del atributo que debe ser probablemente el más importante. Fíjense, el prefijo 135.207.00, esta es una dirección clase B global, ¿está? No es una clase B privada. Supóngase que está asignada a este sistema autónomo. Bueno, este sistema autónomo tiene que comunicarlo a todo el resto de la topología. ¿Cómo hace? Bueno, arma un mensaje, ¿no es cierto?, de actualización donde pone la dirección, el prefijo y el atributo ASPAD 6341, que es el mismo. Lo manda, este sistema autónomo lo difunde, pero cambia ya, fíjense, el ASPAD, pone él y después el 6341. Así se va propagando la información y entonces, aquí en este caso, el sistema autónomo 1129 tiene dos caminos posibles hacia el sistema autónomo de destino, que contiene a su vez el prefijo de red que él va a instalar en la máquina. Porque el vector del sistema autónomo no le sirve para anunciar el prefijo de red, ¿se entiende? Termina siendo siempre un prefijo de red. Este sistema autónomo elegirá basándose en determinados criterios, determinadas políticas de enrutamiento y basado en los atributos que se informa, cuál de los dos caminos instala. ¿Se entiende? Esta es la función básica y esencial de BGP. Finalmente, el formato, digamos, el mensaje de notificaciones contempla todas las situaciones de error o de excepción que pueden darse
cuando mandamos mensajes de ruteo, ¿no? Fíjense, generalmente se manda un código, subcódigo y los datos. Dentro de los datos normalmente va el mensaje que generó el error. ¿Está? Fíjense, los códigos principales pueden ser todos estos los que generen un mensaje de error, que son bastante también sencillos de leer. Error en el encabezado, error en un mensaje open o en un update, temporizador de hold down expirado, error de la máquina de estado finito, un error interno de BGP, o finalmente un mensaje sys para terminar la conexión. Son todos los casos en los cuales se puede generar un mensaje o una notificación de error. Obviamente cada uno de estos códigos tendrá un subcódigo, ¿no? Vamos a mirar nada más algunos de estos subcódigos, fíjense. Como para tener un ejemplo de cada una de las cosas que pueden pasar. ¿Qué errores puede haber en un message, en un update message? Un mensaje de actualización, hubo un error. Pongo el código de update y dentro del subcódigo uno de todos estos. Fíjense. Lista de atributos no conformada, atributo no reconocido, atributo perdido o inexistente. Error en la bandera de atributos, hay una combinación en las banderitas de ese atributo que está mal. Longitud errónea, atributos de origen inválido. Miren este que interesante. AS routing loop. El receptor detectó un bucle de los sistemas autónomos. Sí, le dice guarda que está generando bucle. Próximo salto inválido. Todos errores que se pueden haber generado en un mensaje de update. ¿Qué se puede haber colado en un mensaje de encabezado? Conexión no sincronizada, acuérdense que estamos hablando de TCP. Longitud del mensaje incorrecto o tipo del mensaje incorrecto. Y en los mensajes de Open, fíjense, versión no soportada, sistema autónomo par inválido. Se está queriendo establecer una conexión con un sistema que no está permitido. Ustedes están queriendo establecer una relación de pares con un sistema autónomo que no los acepta. Identificador BGP inválido, parámetro opcional no soportado, error de autenticación, se puso mal la contraseña, o temporizador no aceptable, ¿sí? ¿Se entiende? La idea es mostrarles un ejemplo de las situaciones de error que se pueden notificar con este mensaje. Finalmente el mensaje sys no lo mostramos porque es muy sencillo. Una serie de consideraciones finales sobre BGP. El BGP considera la información desde la perspectiva del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene un ruteador que corre BGP, ¿sí? Este en el gráfico sería el BGP speaker que nosotros ponemos relacionado con los otros ruteadores. Cuando este ruteador tenga que informar a su par la información de ruteo, va a formatear los atributos de manera tal de tener en cuenta todos los vínculos que los separan. O sea, que la información el receptor la vea desde la perspectiva de él. ¿Se entiende lo que digo? Esto es un tanto abstracto el concepto y no en todos los casos se plantea. Pero puede haber atributos, por ejemplo, entre ruteador 2 y el ruteador vecino puede haber 2 o 3 redes involucradas. Si hay atributos que tienen en cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas, el emisor tiene que formatearle la información de manera tal de que el receptor la tome desde su punto de vista. Neteado, digamos, todo lo que pueda haber en el medio, si es que corresponde. ¿Está? En este caso, supónganse que ustedes tienen un atributo que indica la cantidad de saltos, por decir algo. Hay que formatearla desde este punto de vista. Cosa que se agregue este salto en la perspectiva del receptor del mensaje. En realidad en otros atributos es más evidente, por así decirlo, esta información que hay que formatear, ¿sí? Pero entonces, o sea, la idea que yo quiero que se lleven es que el BGP Speaker no es que recibe la información y la manda, tiene que formatearla para que los atributos tengan sentido desde el punto de vista del que recibe el mensaje. ¿Está? Esto se llama información de la perspectiva del receptor. Hay dos restricciones que son fundamentales y que son de tipo también en sintonía con lo que es BGP, son más restricciones administrativas que técnicas, ¿sí? Primero, BGP no comunica o interpreta métricas, incluso si están accesibles. O sea,
BGP puede haber aprendido información, por ejemplo, típicamente de ruteo interno, con métricas, costos, retardo, pero no las informa, aunque las sabe. ¿Está? Informa solamente la información de accesibilidad. Y como tal, como BGP solo informa alcanzabilidad, un receptor puede implementar restricciones administrativas, pero no puede seleccionar ruta de menor costo. Un emisor solo debe anunciar los caminos que debe seguir el tráfico. O sea, no tengo forma de anunciar caminos alternativos. Normalmente anuncio una ruta, una forma de llegar al destino, a ese prefijo de red. Son dos restricciones importantes. Como consecuencia de eso, BGP no soporta rutas múltiples, balanceo de carga, ¿está? En particular, BGP es inadecuado para un sistema autónomo con varias conexiones a otro sistema autónomo. El administrador tiene que configurar manualmente qué redes son anunciadas por cada ruteador. O sea, si ustedes quieren poner rutas en paralelo con otro sistema autónomo, tienen que configurar manualmente qué prefijo anunciar por cada lado. Y esta probablemente sea la más importante de todas. BGP por sí no garantiza consistencia global. ¿Por qué? Porque estamos anunciando accesibilidad nada más. Y no hay una forma trivial de saber que esa accesibilidad se mantiene. ¿Está? Todos los sistemas autónomos deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad. Unan esto a lo que decíamos antes, que la información en BGP se la ve en forma inmediata en toda la topología y bueno, se dan una idea de las restricciones que hay a la hora de informar esta accesibilidad. Un poco para contestar la pregunta del compañero, ¿y qué pasa con cómo se hace con la consistencia global de todo esto? Pues pensemos que en realidad, si nos quedamos hasta acá, BGP lo único que hace es informar accesibilidad, pero como ustedes se dieron cuenta, pero no hay nadie que valide esto y que sabe, quién se da cuenta si hay un prefijo que está bien o está mal. Bueno, evidentemente como todos se dieron cuenta que faltaba una pata en la mesa y se definió un sistema de Router Arbiter o RA que esencialmente es una base de datos depurada, autenticada y replicada de información de alcanzabilidad. O sea, pueden pensarlo como una especie de sistema núcleo. La base esta contiene todos los prefijos filtrados, ordenados y validados que conforman la Internet global. ¿Está? ¿Se entiende lo que yo primero le explico qué información hay y después vemos cómo llegó esa información ahí? De nuevo, vamos por atrás. Como BGP de por sí no garantiza consistencia global, tiene que haber algún elemento que tenga como una base filtrada de todos los prefijos realmente alcanzables y los, si es posible, los sistemas autónomos. Bueno, eso se define con lo que son router arbiters. Son servidores básicamente que tienen una copia depurada y filtrada de la base de datos y que comparan todos los prefijos con esa base. ¿Cómo llegó la información ahí? Ahora le voy a explicar, pero piensen ya que entra que un sistema autónomo del último nivel no puede venir a actualizar esa base, ¿se entiende? Son algunos nada más que actualizan esa base. Esto evita que la información incorrecta se propague por el backbone local. Entonces, cuando llega información, antes de agregarse a esa base de datos, tiene que ser validada, ¿no? Hay una serie de restricciones, por ejemplo, solo el sistema autónomo propietario de una red la puede anunciar en primer término. En lo que hoy les mostraba el ejemplo, el que tiene el prefijo solamente anuncia ese prefijo. Los árbitros de ruta se implementan como root servers, son servidores básicamente en cada proveedor de servicios que cuenta con una copia autenticada de la base de datos y corren BGP a la par de los routers. O sea, corren BGP pero para mantener esa base de datos. Mantiene información positiva y negativa. Rutas a las cuales no acceder. La pregunta interesante acá es ¿cómo llega la información ahí? Bueno, eso tiene que ver con el último punto del tema de hoy, que es la estructura de la Internet global. En la Internet global hay tiers, digamos, proveedores de distintos tiers, o sea, distintos niveles. Si bien todos son proveedores de Internet, no todos los proveedores son iguales. Hay proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Sí? Los proveedores de Tier 1 son los top y generalmente esos son los que hacen todo el proceso de filtrado y consolidación de la base de datos. No todos los proveedores obviamente son Tier 1. ¿Sí? Finalmente los proveedores Tier 2 y Tier 3 tienen distintos requisitos, distintas regulaciones inclusive
para brindar el servicio. Este sistema nos deja dos preguntas que las van a tener que masticar ustedes y contestar en el final, ¿sí? ¿Puede la arquitectura de Internet ser modificada para eliminar toda dependencia de un sistema de ruteo centralizado, es decir, centralizarse completamente? ¿Sí? Fíjense que acá nosotros con este sistema de árbitro de ruta es como que estamos volviendo a un esquema centralizado, porque lo que no está ahí no está. Eso es lo que pasa cuando ustedes ponen ping a una dirección que no existe, en algún punto base consultan esta base de datos y si no está, no está. Termina siendo un componente centralizado. Lo que quiero yo que ustedes piensen es si de alguna manera podemos pensar en una Internet totalmente descentralizada, sin ningún componente centralizado. Y la otra, ¿puede una arquitectura expandirse para permitir una colaboración más estrecha entre algunos sistemas autónomos que entre otros? Bueno, también me gustaría que lo piensen. Y finalmente vamos a mirar nosotros cuál es la arquitectura de la Internet global hoy, ¿no es cierto? Existen proveedores de distintos niveles, por así decirlo. Los proveedores de Tier 1 podrían pensar ustedes que son los que antes era el sistema de backbone. Todo lo que no está acá no existe prácticamente, ¿no? Los proveedores de Tier 1 le venden enlaces a los de Tier 2 y los de Tier 2 a los de Tier 3. Generalmente todos los proveedores, por ejemplo de Internet, deben estar conectados a proveedores de Tier 3 o de Tier 2 en Estados Unidos. AT&T o Sprint o Lucent, lo que fuera, ¿no? Vamos a editar eso. No, normal, acá no hay proveedores ni de Tier 3, creo yo. Perdón, puede haber algún proveedor de Tier 3. Tengo mis dudas. Yo tengo mis... No, estamos hablando de cosas realmente... busquen, esto está todo disponible públicamente, pueden ver los requisitos de los Tier 3. Sí, ahora van a ver. Fíjate, este es un gráfico que te lo genera la herramienta esa de uno de los proveedores más grandes que es Global Crossing. Usted cuando vea en cualquier camino de un sistema autónomo, aparece Global Crossing por todos lados, porque es uno de los proveedores más grandes, ¿sí? Este es un gráfico generado desde estas páginas, nosotros le decimos, y en tiempo real. ¿Qué sistema autónomo están colgados de... Ustedes... un ejercicio interesante que pueden hacer es, pueden acceder a los root servers. Los root servers son públicos, o sea, ustedes pueden acceder mediante Telnet, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay uno que es rootserver.ip.att.net y entran al ruteador, a la línea de comando del router. Dentro de esa línea de comando tienen muchos comandos que pueden ejecutar, como ser esto, ¿no es cierto? Y están accediendo justamente al root server, a la base de datos arbitrada esta, ¿no? Pueden hacer ping desde ahí a su máquina para ver cuál es el camino que sigue. Pueden hacer show IP BGP neighbors, saber cuáles son los vecinos de ese servidor, digamos. No, es acceso relativamente libre. Pero es que te dejan ver, te dejan la ventanita para ver. Claro, no, pero entras en modo cliente, en modo, no podés configurar el router, entras en el modo usuario, no modo privilegiado. Pero igual hay mucha información interesante, ¿eh? Y tienen también... Claro. Claro. Por eso te dan la información. Estos comandos son los comandos de Cisco para configuración de... Claro. Además te permite ver en tiempo real lo de ese proveedor. Acá tienen, bueno, no se ve por el color que elegí, pero acá en la filmina están la lista de root server disponibles. Rootviews.org es sitio de información en tiempo real de BGP, Protect representación gráfica. O sea, acá tienen mucha información en línea sobre lo que es las redes, bueno, en tiempo real, digamos, ¿eh?
Y bueno, y el que le interese ruteo y BGP, hay una introducción muy buena en el material, que es una presentación de Timothy Griffith de AT&T. Está muy buena. Bueno, con esto terminamos nosotros lo que es ruteo externo. Nos queda para la clase que viene calidad de servicio y MPLS, ¿sí?